Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de los lunes al Círculo, en la que contamos con una invitada excepcional, la profesora Núria Sánchez Madrí, de la Universidad Complutense. Voy a empezar de una manera muy personal y casi sentimental. Me hace muchísima ilusión estar aquí hoy porque debo confesar que una de las primeras decisiones, como todavía no director del Círculo de Bellas Artes, pero dentro de muy poco director del Círculo de Bellas Artes, dentro de unos días, fue elegir de algún modo las personas que iban a dar sendas conferencias sobre María Zambrano, con ocasión de la exposición María Zambrano, el método de los claros, que tenemos en el edificio, abajo, espero que puedan pasar a verla porque es una exposición excepcional sobre los lugares, fundamentalmente desde los cuales y en los cuales María Zambrano hizo su filosofía, hizo su poesía, y de algún modo produjo este pensamiento extraordinario, ¿no? Entonces, si hay una pensadora en la que el lugar, en la que la experiencia del exilio, la experiencia de la nostalgia es fundamental, es sin duda María Zambrano, y esta magnífica exposición incide sobre ello, ¿no? Pero como digo, a la hora de organizar dos conferencias relacionadas con esta exposición, pues dos personas que vinieron inmediatamente a mi mente por razones biográficas, personales y casi sentimentales fueron, por un lado, Ángel Gabilondo, al que tendremos dentro de 2 semanas, y también Núria Sánchez Madrí, que además de ser muy buena amiga, es una experta en prácticamente todo, ¿no? Ella desmiente el tópico según el cual los especialistas son, como dicen los alemanes, Fachidioten, o sea, idiotas solo de su cosa, de su materia. Ella es una gran especialista en muchísimas cosas. Es una especialista, bueno, solo basta decir que es licenciada en Filología Clásica y en Filosofía, y es doctora en Filosofía y en Ciencia de las Religiones, ¿no? Tiene licenciaturas y doctorados a pares, y además pues es una gran experta, no solo en pensamiento moderno y contemporáneo, sin duda de las mejores especialistas sobre Kant que hay en este país, pero también experta en otros pensadores, como pueden ser Hannah Arendt, Aristóteles, el propio Hegel, Schiller, Heidegger, Kleist. Tiene una proyección internacional impresionante. Todos los que nos dedicamos al ámbito de la filosofía hemos tenido la experiencia de ir al lugar más alejado de Brasil, de México, de Chile, de China, de América, y que te citen a Núria Sánchez Madrí, y esto no estoy exagerando porque me ha pasado a mí muchas veces. Y además, bueno, es una persona que es generosa, ha sido generosa con la comunidad filosófica y con su propia institución. Ha tenido cargos de gestión, ha sido vicedecana durante 4 años en la Complutense. Ha montado hace poco una red de estudios kantianos llamada RIKEPS, que es un proyecto filosófico muy bonito, y por lo tanto quiero decir que es un referente de algún modo para toda una generación de jóvenes filósofos y filósofas en España, y por eso no hay nada mejor que empezar este ciclo, pequeño ciclo zambraniano, con ella, ¿no? Cuando sugirió el título de su conferencia, que es muy sugerente, es Tragedia, Historia Sacrificial y Democracia, lo político en Zambrano, me pareció tremendamente acertado para una época en la que María Zambrano nos puede servir a pensar los desafíos y también las penurias de un mundo y de una Europa cada vez más convulsos, ¿no? Y bueno, pues me vino a la mente una serie de textos de Zambrano acerca de la tragedia y su contenido y sobre todo su proyección política, una proyección sombría, una proyección que lucha contra todo optimismo superficial y vacuo, un pensamiento de la confianza, ¿no? Del cliché compartido pero no pensado, y para el que creo que Zambrano es un antídoto muy eficaz, ¿no? Y simplemente quería leer un brevísimo párrafo de un texto de María Zambrano, La inminente vuelta de los Aedas, ¿no? Por lo tanto, haciendo ver cómo la tragedia puede de algún modo volver y el pensamiento poético clásico. Dice María Zambrano:
Tendrían que volver los aedas, quizá estén volviendo ya, de los lugares de esta Europa donde los abismos, las negruras, no han sido ocultadas sistemáticamente bajo puentes de confianza, de la ambigua confianza que puede ser falacia que tapa la visión de suplicio que espera del otro lado del puente, ¿no? Creo que ahora mismo hay muchos otros lados del puente, estoy pensando en la cuestión migratoria y en tantas otras, donde Europa no quiere ver y donde creo que esos aedas de los que María Zambrano nos habla nos pueden dar una pista, ¿no? Sigue María Zambrano diciendo, tal vez los aedas que están ya volviendo están tejiendo un puente de verdad, es decir, que sostenga sobre el abismo dejándolo ver. Yo creo que Nuria puede ser una de estas nuevas aedas, creo que lo es, de alguna forma, con su filosofía tan poética y tan cuidada. Y sin más, le quiero dar las gracias por estar hoy aquí y también a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerio. Muchas gracias por esta presentación tan desmedida, tan ligada a tu generosidad, a la amistad que mantenemos desde hace ya muchos años, ¿no? Y que, bueno, creo, escuchándote, realmente me daban ganas de salir corriendo. Entendía un poco por qué me habías liado para pronunciar esta conferencia. Debo agradecer también al Círculo de Bellas Artes, no solamente que haya propiciado este lugar para el debate, para la exposición filosófica, que por otro lado es una de las líneas definitorias, ¿no?, de esta institución, y por supuesto que hayáis contado conmigo como no especialista en Zambrano, porque realmente yo he leído mucho a Zambrano, la he utilizado en mis clases, especialmente El hombre y lo divino, filosofía y poesía, pero no soy especialista en Zambrano. Creo que bueno, eso también puede formar parte de la conferencia, el propio sentido de la conferencia, ¿no? Cómo vemos, quizá, pues, especialistas en pensamiento contemporáneo, la situación de Zambrano, en concreto, en el contexto del pensamiento español republicano, podríamos decir, y sobre todo cómo percibimos su propuesta política, que a mi juicio, y eso era un poco lo que orientaba el título que os propuse, suele quedar esa dimensión un tanto eclipsada bajo el poderío, digamos, de Zambrano como una gran pensadora de la imagen, del fantasma, del poema, con todo lo que el poema, digamos, tiene de crítica a una razón excesivamente unilateral. Esto lo digo también porque he visto entre los asistentes, he visto que se encontraba entre los asistentes mi compañero, mi querido compañero Pedro Chacón, que no sé dónde estará sentado, y bueno, es un gran especialista, él sí que es un gran especialista en María Zambrano, y para mí hablar en presencia de Pedro pues es algo que en fin, me llena de respeto y casi temor reverencial, de manera que aquí empezaré a leer las páginas de mi conferencia en régimen de temor y temblor. Eso lo quiero decir de antemano. Decidí poner este título de Tragedia, Historia Sacrificial y Democracia con el intento, digamos, el propósito general de leer a Zambrano y sobre todo leer los textos políticos para entendernos de Zambrano desde una obra pues, muy inicial, como es Horizonte del liberalismo, desde los años 30, desde 1930, hasta aproximarnos a una obra quizá más difundida, más conocida, de Zambrano, publicada en los años 50, escrita en Roma, pero editada en Puerto Rico, como es Persona y democracia. Para mí era importante presentar el pensamiento de Zambrano con perspectiva, porque creo que hay una cierta organicidad en sus propuestas acerca de la vida colectiva, acerca de los motores que constituyen
comunidad, acerca de las dinámicas sociales que ella analiza, como digo, ya desde el texto en el que se ocupa del liberalismo. Voy a leer estas páginas que he compuesto un poco pensando en esta ocasión y después espero que haya también margen suficiente para iniciar pues, un diálogo con los especialistas y con los no especialistas y hay un espacio para hacer preguntas a propósito de lo que yo pueda proponer aquí, ¿no? Como es bien sabido, y con frecuencia cuesta explicitar por su condición de arcano gremial, la filosofía posee un origen aristocrático, que puja por estilizar lo popular y mejorar siempre lo presente. Por ello, la filosofía se sabe amiga de los recurrentes guiños que la generación del 14, con Ortega como mascarón de proa, lanzara al ascenso de una burguesía intelectual y comercial, ese ansiado antídoto del hombre masa orteguiano, denostado por Ortega, que se presumía a salvo de la disputa entre clases a la función de clase dirigente de un país lastrado por un atraso económico, social y cultural endémico. Para ello, era preciso detener de la mano de un clásico programa weberiano de construcción de élites la degeneración progresiva que esa clase, llamada a ser paladín de los intereses comunes de la nación, había sufrido por obra del directorio militar primero y civil después, impuesto por la dictadura de Miguel Primo de Rivera, una dictadura que nos lleva del 1923 a 1930. No en vano, una de las preocupaciones de los inmediatos discípulos de Ortega será la construcción de un modelo político ya definitivamente alejado del marco suministrado por la monarquía, que situara los intereses de la nación por encima de cualquier veleidad de partido. En efecto, la nación suscitó en Zambrano la nación que suscitó en Zambrano el hermanamiento entre delirio y destino carecía en los años 20 del pasado siglo de toda muestra de ejemplaridad pública y se había acostumbrado excesivamente a confundir la emergencia de ciclos de cierta estabilidad con una vivencia populista del poder, que ya en los años 30 encontraría en la frágil componenda orquestada en los gobiernos de la Segunda República por Alejandro Lerroux, aquel habilísimo emperador del paralelo, la ceda de José María Gil Robles y el catalanismo de Francesc Cambó, aderezados con elevadas dosis de un pujante extraperlo, la materialización del fracaso de un proyecto creíble de convivencia colectiva. Finalmente, no podemos dejar de declararlo de manera preliminar. En una ocasión como esta, la filosofía no ha sabido, no ha destacado por saber hacer justicia a la contribución que las mujeres han realizado a su servicio, exigiendo la filosofía, incluso como práctica intelectual, olvidar, por lo menos con frecuencia, el género para sepultar el cuerpo y con él el deseo, ese móvil que, sin embargo, abre y cierra el ciclo y exige a los sujetos reflexionar para comprender su circunstancia. Resulta este un error, a mi juicio, un error metodológico ante el que se revela intuitivamente Zambrano, sabedora, en una línea coincidente con la propuesta filosófica de Paul Ricoeur, de que el ser humano es principalmente percepción estimativa del otro, sin el que no hay cincelado del sí mismo como otro, ¿no? Un topos riqueriano, bastante actual, muy contemporáneo, que creo que encuentra un cierto heraldo en Zambrano. En el caso concreto de esta pensadora, su reconocimiento en la España democrática, como la enorme filósofa que fue, contrasta con las dificultades que su obra y correspondencia muestran para defender la autoridad terapéutica de su reflexión giróvaga frente a figuras tan autoconscientes como la de su maestro Ortega. Figuras, podríamos decir, de una sola pieza, si ese ser de una sola pieza fuera una virtud filosófica, que está por ver, cuya noción de agencia social guarda una distancia considerable con respecto a la visión de su discípula. Partamos precisamente de la fractura del vínculo con el pasado como condición de formación de una personalidad social e incluso filosófica, fruto de un descubrimiento, no de una deducción racional,
que transmite una lógica propia, como la que mueve a la historia. Tenemos un convidado más. Ortega, que ya se está revolviendo un poco. En un artículo publicado en junio de 1928, Zambrano reclama para la juventud a la que pertenece el derecho a tener su gesto y palabra, lo que ella llama su gesto y palabra, sin los que la homogeneidad aplastaría las disposiciones latentes en las generaciones futuras. En este contexto se hace igualmente eco de la incomodidad que los cambios en las formas de vida de las mujeres comienzan a despertar en el varón, generando en los compañeros de generación y, por supuesto, en personas de edad más avanzada que la de Zambrano, melancólicos lamentos, nostálgicos de un antiguo orden que nunca habrá de volver. Las palabras de Zambrano se inspiran aquí en una convicción revolucionaria por presocrática, para la que todo es cambio y transformación, lo que democratiza necesariamente la figura del héroe, pues, empleando unos términos marcadamente contemporáneos, a mi entender, la omnipresente exigencia de reproducción de la vida, con la interdependencia que comporta, con el sentimiento de interdependencia que comporta, exige ver reconocidos sus derechos por parte del saber y de la ciencia. El choque con el maestro, que había cerrado, el maestro Ortega, la rebelión de las masas en 1929, con la negación de que la aurora de un nuevo ethos pudiese brillar en la emergente clase popular, opinadora y parásita, amiga de las corrientes, como él llama despectivamente, no sé qué opinaría de las corrientes del pensamiento que se han estabilizado como materias en nuestros planes de estudios, ¿no? Amiga de las corrientes de ideas en lugar de los firmes principios, no podía ocultarse mucho tiempo más bajo la tímida cortesía de la discípula. En el prólogo que en 1977 Zambrano antepone a los intelectuales en el drama de España, definirá a la experiencia como revelación de sentido, que también concierne al conjunto de generaciones que se sienten animadas a mirarse en una hora que estiman suyo. Pero la lucha de la gente por ser alguien, un motivo compartido con una compañera de generación europea como es Hannah Arendt, también se dice de muchas maneras. Frente al topos de la heroicidad y del espíritu cinegético, representativo de un espíritu recio y casi dórico de posicionamiento mundanal, catapultado por Ortega como motor morfológico de nuevas y saludables realidades históricas, Zambrano entiende la buena política como un ejercicio, vagamente inspirado por Nietzsche, de recomposición de uno mismo a partir de la presencia del otro, en el que no descarta que comparezcan figuras fantasmáticas, que por las emociones que suscitan revelan su estatuto de figuras de este mundo. Son fantasmas, pero son fantasmas que producen sociedad y que producen realidad histórica. No en vano, al otro siempre se le adivina, se le figura y se le inventa, por ceguera teórica y práctica ante todo, pero la inclusión de su punto de vista en el nuestro resulta en cambio de una objetividad contundente, capaz tanto de enriquecer el espacio social como de limar con paciencia recalcitrantes miopías. Si el nervio de lo político emerge en Ortega como una decidida voluntad de forma, implacable con su escalpelo y el manejo del cedazo que expulse lo inservible para los objetivos de un noble progreso, la reflexión política de Zambrano, en la que es mi propósito detenerme en estas páginas, hace suyo el lema del martirio, de lo que ella califica el martirio del conocimiento, que en filosofía y poesía, en esta obra de 1939, cae del lado de la segunda, cae del lado de la poesía, a saber, la visión de lo que excede el número, el peso y la medida, pujante por favorecer que lo que no pudo llegar a ser, sea finalmente. Como arte de lo posible, la poesía inspira una política que en los términos presentes en esta misma obra podría calificarse como, y cito a Zambrano, reintegración, reconciliación, abrazo, que encierra en unidad al ser humano con el ensueño de donde saliera, borrando las distancias. Fin de la cita de Filosofía y Poesía. En el primer volumen de las obras completas, página 756.
He aquí un signo inequívoco de que el gesto político por antonomasia no es en Zambrano el acierto contingente y orgulloso del nuevo inicio que ese supuesto acierto trae al mundo, sino más bien la captación, débilmente mesiánica en la estela de Benjamin, del tiempo perdido cantado por Proust, que Pedro Salinas tradujera tempranamente hacia 1920, es decir, de los anhelos y memoria que el peso de la historia sepultó sin mala conciencia. No puede haber política movilizadora si ésta se muestra incapaz de volver atrás para Zambrano, de despertar a los muertos, no para abrir trincheras insalvables, sino más bien para invitarlos a participar con sus reclamaciones no atendidas del tejido inacabable de lo común, pues el origen buscado por la pluma y el alma de Zambrano no estuvo siempre allí, en un ónfalos al que haya que desplazarse para manifestarlo, sino que se lo revive a ese origen por cuanto se lo narra, satisfaciendo así una función irrenunciable para la humana condición, traer lo no sido al ser, ponerlo delante de los ojos, ¿no? Hay sin duda huellas del maestro Unamuno en esta apuesta de Zambrano por la vía más difícil, por ser la más larga, pero también la más sabia en la economía de las pasiones, conducente también al pragmatismo que debe orientar a su juicio la convivencia social. Encuentro en el planteamiento que Zambrano expone de la convivencia civil vetas de la Tercera España, a la que también perteneció el extraordinario analista de la realidad política española y en concreto de la Guerra Civil, que fue el periodista Manuel Chávez Nogales, autor de Sangre y Fuego, entre otras obras. Especialmente incómoda esa Tercera España para la polarización conducente a la catástrofe de la Guerra Civil. La anomalía española en la resistencia a comprender al otro, a escuchar ese viejo principio kantiano y sobre todo llevarlo a la práctica de pensar desde el lugar de cualquier otro, merece más que nunca levantar acta de la transversalidad que su débil emergencia imprime al contexto histórico al que nos referimos, pues se aprecian rasgos cómplices con la confrontación que Zambrano mantendrá con la realidad circundante en la conducta que el anarquista del sevillano barrio de Triana, me estoy refiriendo a Melchor Gutiérrez, mantuviera durante su desempeño como delegado de prisiones en Madrid en el bando republicano, donde se enfrentó decididamente al mando comunista, este anarquista, de la Junta de Defensa de Madrid, frenando, por ejemplo, las matanzas en Paracuellos, denunciando la existencia de checas, de cárceles ilegales en Madrid y salvando la vida de miles de adversarios en el conflicto, a saber, prisioneros nacionales, en el caso de Melchor Gutiérrez. Sencillamente, según las palabras de este individuo, por la combinación de un inmenso respeto a partes alícuotas a la ley y a la vida humana. Este espíritu, que considero fuertemente hermanado con Zambrano, cifró así los motivos que le habían conducido a salvar esas vidas, las vidas de los contrincantes, ¿no? las vidas del adversario, en 1939, en una entrevista que se le hizo con posterioridad. Simplemente, sostiene Melchor Gutiérrez, simplemente era mi deber. Siempre me vi reflejado en cada preso. Cuando me encontraba en la cárcel, pedí protección a los monárquicos, a los derechistas, a los republicanos, a aquellos que se encontraban en el poder. Entonces me consideré obligado a hacer lo mismo que había defendido yo cuando yo mismo estuve recluido en las cárceles, es decir, salvar la vida de estas personas. Fin de la cita de Melchor Gutiérrez. Se trata de historias que lo sabemos todos, somos españoles, ¿no? No en vano somos españoles, no parecen importar a ninguna institución de este país, y menos aún a un entorno cultural que ha hecho de la división amigo-enemigo una suerte de fe de vida, hasta el punto de que resulta sencillo confundirlas con la corporeidad, estas historias, estas conductas, con la corporeidad borrosa que tienen los cuentos y leyendas, a pesar de su innegable y contingente materialidad, y sobre todo a pesar de su resistencia sin fisuras, de la resistencia que mostraron estas figuras, estos hombres y mujeres de carne y hueso, a la afirmación de que todo en historia es tragedia, sin que quepa ninguna línea de fuga con respecto a semejante concepción de la intervención del sujeto en su entorno social y civil.
A mi juicio, acciones singulares como las exhibidas por Melchor Gutiérrez, ese ángel rojo del que hablara el bando nacional, que no en vano estuvo muy presente en su entierro, ya en los años 70 en Madrid, se ajustan al virtuoso ritmo biopolítico que Zambrano parece exigir de la acción social y política, provocando así que toda decisión recia parodie su propia figura tajante y reconozca su margen de error, al abrirse a la comprensión de lo radicalmente otro como valor supremo, traicionando así la miopía y narcisismo originarios, desde la percepción de que el origen es la meta y para llegar a ella precisamos precisamente de quien no es yo. A la vista está que la cultura civil española se encuentra aún muy lejos de haber cumplido con la tarea de concretar en dispositivos de sociabilidad semejantes cauces de encuentro y transformación de quienes piensan diferente, un marco sin el que la vida social se desintegra, a juicio de Zambrano. Desde la convicción de Zambrano de que relato, poesía y justicia se encuentran interconectados, intentaré reconstruir la coherencia y actualidad del panorama dibujado por la entrega intelectual con que esta pensadora se ocupó de lo político, a partir de obras que trazan una suerte, a mi entender, bajo mi percepción al menos, de estructura en anillo, que iría desde Horizonte del liberalismo, publicado en Madrid en 1930, pasando por Los intelectuales en el drama de España, publicado en Chile en 1937, hasta llegar a Persona y democracia, como ya mencioné, publicado en Puerto Rico en 1958 y escrito en 1956. Como ven, por otro lado, un mapa perfecto del recorrido de Zambrano en el exilio. El primer escrito, Horizonte del liberalismo, recoge una pulsión innegable de contribución a la regeneración política de la sociedad española, al tiempo que es índice de la primera escisión ideológica, republicanos frente a falangistas, en el grupo formado por los jóvenes discípulos de Ortega. Basta recordar los nombres de Juan Chabás, Ernesto Jiménez Caballero o José Gauss, para cobrar conciencia de la vidriosa unidad de la comunidad formada en torno a este pensador. La experiencia de la ruina civilizatoria del liberalismo, considerado un marco anquilosado para la formación del espíritu contemporáneo, reúne durante un instante histórico a sensibilidades que no tardarán en canalizar su indignación y también sus exigencias por medios diametralmente enfrentados, quedando hechizados algunos de ellos por el totalitarismo denostado por el maestro como una maquinaria de empobrecimiento civil. Tras una época de reclusión forzosa en Ciudad Lineal para recuperarse de una tuberculosis, hondamente atravesada por la preocupación alrededor de la convivencia entre horizontes de vida y de tiempos heterogéneos en el espacio social, Zambrano comienza a trabajar en la primavera de 1929 en este escrito, Horizonte del liberalismo, un escrito de exhortación a la regeneración de un espíritu liberal que había traicionado al pueblo en aras de los cálculos más inmediatos de un individuo sin atributos. Como señala el editor de Zambrano, Jesús Moreno Sanz, el manifiesto del movimiento Frente Español, difundido el 7 de abril de 1932, editado por Alfonso García Valdecasas y firmado por la propia Zambrano, de lo que posteriormente se arrepentirá, en compañía de jóvenes amigos orteguianos como José Antonio Maraval, contribuyó notablemente a distorsionar el sentido de la propuesta de una misión revolucionaria, pero no impulsada ni por el capitalismo, ni por el comunismo, ni por el fascismo. De nuevo, Tercera España. Reparemos en algunas de las ideas principales de este escrito, que a mi entender se transforman orgánicamente y perviven en el ensayo Persona y democracia, publicado posteriormente en Puerto Rico y ya en los años 50. Por de pronto, Zambrano reivindica que la política, mucho más la de estirpe liberal, debe constituir un suplemento que vuelva sostenible la vida, sin sofocarla ni dominarla. Frente a la figura omniabarcante de lo divino, Zambrano recuerda que el eje de ejercicio de la política es lo humano, al que se refiere como algo, lo humano, es siempre parcial, sostiene en este texto, limitado, ha de amar a su contrario, que es su complemento.
Este enfoque anima a reconciliar al político, que tan magníficamente supo describir el maestro Ortega en su Mirabeau, o el político, no tanto con los rasgos polítropos, como era polítropo el viejo Odiseo, del cálculo miope, sino con una apertura constante a los cambios necesarios en cada momento, pues todo está en continua evolución, a juicio de Zambrano, en 1930, tanto las ideas como las creencias. La detención del instante más bello aparece así como un gesto fáustico que lleva aparejado su peculiar instinto de muerte, lo que le vuelve poco capaz de inspirar acciones colectivas reales, de alcanzar concreción social y, por supuesto, la consistencia de pueblo. Zambrano no veía a la sociedad española tan necesitada de ingenieros y arquitectos, cuanto de sabios observadores de las pequeñas obras ya en marcha, cuya naturaleza democrática estaba fuera de toda duda. La orientación del entero escrito se dirige hacia la transformación del liberalismo en un esfuerzo colectivo por reconstruir los vínculos que deben sostener la vida humana sin caer en paisajes jerárquicos propios del pasado. La palabra estructura, empleada por Zambrano, uncida a la búsqueda de orden en una época tan desorientada en España como la coincidente con la caída de la dictadura de Primo de Rivera, connota un manifiesto pathos constructivista. La virtud social y la virtud política es construcción, y el pueblo construye, gusta de construir. No es el que detiene, digamos, en ese gesto del Fausto de Goethe, ¿no? En el que no se aprecia, en este pathos constructivista, ningún respeto reverencial hacia las esencias, o por lo menos hacia las esencias por el hecho de serlo, por el hecho de constituir un museo, por el hecho de deber ser adoradas o incluso deber sacrificar a ellas partes nobles de la vida humana o de las energías humanas, precisamente porque son eso, porque son esencias y, por tanto, estarían autorizadas por sí mismas, incluso etimológicamente, ¿no? Por el contrario, en un tono coincidente, en buena parte con la pluma menos cálida de Arendt, Zambrano solicita de la clase social un compromiso constante con la preparación ante la novedad, pues el espacio social, lejos de lo que pueda haber dado a pensar el tradicionalismo, suministra sin tregua fenómenos novedosos, insólitos, para los que ningún cuadro de expertos se sentía preparado de antemano. Quien quiera hacer política, sostiene Zambrano, debe saber reaccionar y hacerlo no fracturando ni destruyendo, sino más bien construyendo en sintonía con aquellos que de antemano no piensan como ese uno. Lejos aquí de Arendt, pero también de Ortega, y mucho más próxima a derivas que más tarde emprenderá José Bergamín, y posiblemente pudiéramos extender hasta Agustín García Calvo, no desprecia a la masa por la borrosidad de su voluntad política, de la voluntad política de la masa, sino que confía en que ésta también disponga de un potencial propio, eso sí, otro, sin caer en el humillante programa de galvanización que el populismo siempre lleva a las espaldas. Leamos unas líneas del texto bien elocuentes en esta dirección. Sostiene Zambrano, se precisa una nueva economía, un nuevo liberalismo amplio y fecundo y un Estado social y cultural en el que se sienta solidaria la masa con el político, con el intelectual, con todo el que dirige. Hoy realmente no hay posibilidad de dirección. Toda individualidad preeminente se encuentra aislada, desarraigada frente a una masa indócil que no le escucha. Todo está desintegrado. Fin de la cita. Identifica aquí Zambrano, con perspicacia, que el programa weberiano de formación de las élites, en el que sin duda se integra el quehacer intelectual de Ortega, no es la panacea del orden y la estabilidad políticos, pues lo que falta en el paisaje de España es interlocución entre la masa, entre el pueblo y los aspirantes a liderar, que a ver los haylos, ¿no? Con ello también se avisa de que las fuerzas que logren producir de nuevo ese sentimiento de inclusión y comprensión entre diferentes, ¿no?, se impondrán sin dificultades en la realidad nacional.
Forma parte de este distanciamiento del plan que se plasmará en la rebelión de las masas la denuncia de los desmanes desatados por una economía liberal, generadora del divorcio entre ciudadanía y clase social, a la que Zambrano estima incapaz de cumplir los postulados liberales, a los que se tiene por amantes de todo hombre, no de una clase determinada. No es de extrañar que en un escrito aparecido en el fragor del conflicto civil español, como los intelectuales en el drama de España, Zambrano ofrezca un diagnóstico de la emergencia del fascismo discrepante con la posición que Ortega manifestara en un escrito sobre el fascismo publicado en 1925 en respuesta a un texto previo de Corpus Barga, La rebelión de las camisas, y sobre el que también sobrevuela la admiración por el fenómeno político italiano manifestada por Francesc Cambó en Entorn del feixisme italià, publicado en 1924. Si Ortega cifraba la aparición de esta figura totalitaria en el fracaso de modelos de dirección política adecuados para frenar la hegemonía fáctica imparable de las masas, Zambrano insiste en comprender, de nuevo como Arendt, con un olfato bastante más agudo que el que le permite, sin embargo, a esta última pensadora, Hannah Arendt, su elevada cuota de demofobia, las fuentes del malestar que han narcotizado a la población hechizada por los cantos de sirena de una llamada nihilista a la homogeneización para conjurar las amenazas materiales del presente. En efecto, describe Zambrano lo que puede caracterizarse como un estado de ánimo propicio para el advenimiento del fenómeno fascista en términos como los siguientes. En esta obra que acabo de citar, Los intelectuales en el drama de España. Cito, como siempre, por la edición de las obras completas, el primer volumen de las obras completas. Así como el fascismo, sostiene Zambrano, en el terreno económico se origina en gran parte en el flotar sin tener a qué agarrarse del sin trabajo, entre comillas, en el terreno intelectual viene también de una falta de auténtico quehacer, de una cesantía de la vocación. La inteligencia flota en el vacío, pero el hombre no puede estar sin hacer nada, no puede permanecer sin esforzarse en algo, siquiera en hacer lo que hace. Ante la nihilidad que le rodea, ante la nada en que flota, la inteligencia sin vocación se retuerce sobre sí y se traiciona. La inteligencia está amarrada a residuos de creencias descompuestas del pasado, a limitaciones impuestas por la falta de valor para romper nudos sociales y, lo que es más decisivo, la falta de una intuición modelo, la falta de presencia de una realidad que presione. Pero esta ausencia de intuición, esta falta de sentir la realidad, llega a transformarse en el fascismo en un evadir la intuición y la realidad, en una huida sistemática y encubierta de la realidad. Pero como la realidad está ahí, sigue existiendo, hay que aplastarla y aniquilarla. Todo fascismo acaba en matar, en querer matar aquello que no quiere reconocer. Fin de la cita. Las palabras de Zambrano no han perdido un ápice de actualidad. Al apuntar a la estrecha conexión entre indeterminación, vacío, desorientación y la imposición bárbara de horizontes esencialistas, arcaicos, que nacen del anhelo del sujeto de poner fin al infierno de una penosa vida social. Pero una penosa vida social se mejora con políticas, se mejora con instituciones, se mejora no con vanos delirios colectivos, sino más bien con conscientes obras de carácter civil y de carácter político. El fascismo consigue así galvanizar, a juicio de Zambrano, en virtud de su espiral populista, los deseos insatisfechos del sujeto subalterno, haciéndolo soñar con una suerte de promoción a un escenario en el que las cosas encontrarán finalmente su timón y su estabilidad. Es decir, eso que nunca llega, eso que nunca ha proporcionado el totalitarismo, eso que nunca ha proporcionado este vano delirio, ¿no? De esa manera, la sintonía entre referentes absolutos, actitud sacrificial y una asunción de la agencia política en clave trágica conspira para escribir las páginas más oscuras de la historia humana, en la que resulta difícil identificar brecha ninguna a través de la que pueda observarse la más mínima posibilidad para la manifestación de la persona, que es justamente lo contrario, para Zambrano, a la máscara trágica.
Contra esta hibris, contra el exceso que ha instituido tradición histórica, Zambrano levanta su voz en un ensayo casi contemporáneo del que Arendt dedicara a su específica intervención en el ámbito de la reflexión política, me estoy refiriendo a La condición humana de 1958, advirtiendo de la necesidad de abrir sobre el altar sacrificial desde el que se ha entendido la historia espacios que vuelvan a esta habitable y a la medida del anhelo del bienestar humano. Como sostiene Zambrano, ya en Persona y democracia, en ese destilado del camino del exilio, escrita, al menos en parte en Roma en 1956, que la historia no pese tanto, que al fin suceda con ella lo mismo que con el traje, que no sea el producto de mimetismo, sino envoltura necesaria, y bajo ella el hombre pueda respirar y moverse envuelto en ella, mas no enmascarado, ni por ella asfixiado, librarse de una historia mimética, hecha imitación de la imagen de lo desconocido, combinar el sueño y la vigilia en la historia como en algunas vidas se ha logrado. Fin de la cita. Dar semejante paso, como es de esperar, requiere una transmutación de los valores de inspiración nietzscheana que ponga el ordo amoris teorizado por Max Scheler y la estimativa orteguiana, que por otro lado bebe de las fuentes de Scheler, a la conciencia, al servicio de los problemas cruciales para la existencia, vinculados a la conciencia de la radical vulnerabilidad en que los cuerpos se encuentran, atendiendo así a las exigencias que la vida humana plantea para plasmar una convivencia sostenible y duradera, consciente de no poder acompañar a los astros ni a las realidades matemáticas en su estabilidad eterna. Por el contrario, este vacuo anhelo de querer imitar a los astros o a las realidades matemáticas, a la estabilidad y a la eternidad, digamos, de esa pieza característica de lo que se ha entendido tradicionalmente como teoría, este vacuo anhelo es el característico del absolutismo en el que Zambrano encuentra una de las peores hipotecas de la razón occidental, a la que compara con un monumento caro al maestro, como es el monasterio del Escorial, con respecto al cual yo comparto estas suspicacias que despierta el prieto monumento en Zambrano. Si el voto expresado, sostiene en Persona y democracia Zambrano, si el voto expresado por la piedra del Guadarrama se hubiese cumplido, la vida humana se hubiera cristalizado, sería como el cristal, transparente, inmutable, geométrica. Fin de la cita. Pero en esta petición de principio, Zambrano reconoce la imagen de una creación invertida, incapaz de acompañar a la realidad en su despliegue múltiple, que más bien se escamotea en virtud de la adopción de una situación que nuestra autora califica como el centro de la tragedia occidental. No en vano, el personaje trágico es quien no llega a saber nunca exactamente el alcance de lo que hace, ni realmente lo que ha hecho. Una hechura que, a juicio de Zambrano, se compadece con el tipo de agencia civil y política que avanza a marchas forzadas en su época hasta normalizarse en nuestros días. En muchas ocasiones, esa transformación de la acción política se produce a manos de la conversión del Estado en una suerte de deidad merecedora de una cadena de sacrificios automáticamente activados. ¿Qué se precisa para interrumpir esta tendencia? Zambrano introduce precisamente en este punto a la persona como condensación concreta de la abstracción de los dioses olímpicos, avisando de que el principio de la soledad sonora, ese principio que tanto nos lleva a la mejor mística española, también conocida por Zambrano, vertebra este eje de inspiración de la política. Los rasgos de la persona poseen aquí rasgos, características, trazos que recuerdan poderosamente la definición de la gente en Hannah Arendt, recuperando incluso la mención de esta a un genius, a un genio, a una especie de espíritu protector como potencia salvífica de lo que puede quien actúa y de lo que nunca es completamente consciente el que actúa, que comparece, por ejemplo, en el siguiente extracto, siempre de Persona y democracia. En el sacrificio invertido, al autor
se le obliga a ser un actor simplemente. La persona es, por una parte, imprevisible en sus acciones y modos de conducta. Nunca se conoce enteramente una persona, aunque esta persona sea la propia. No se puede prever con certeza qué decisión se tomará en un futuro, ni siquiera dadas de antemano las circunstancias. La persona se revela a sí misma y es como el lugar desde el cual la realidad se revela, aparece. Una luz nueva puede llegarle en cualquier instante. Un horizonte más amplio se le puede descubrir, un mayor conocimiento o una capacidad de entrega desconocida o una energía sin precedentes. Fin de la cita. El pasaje, tan cercano de nuevo a piezas centrales de la reflexión política de Arendt, recuerda, pues la filosofía es fundamentalmente recuerdo de lo que ya siempre estuvo germinalmente en el alma, que el sujeto debe entenderse como una promesa de futuro, nunca como el resultado de un referente absoluto en condiciones de declarar periclitado el buen uso del juicio. Por el contrario, sin la energía de lo potencial, la historia se anquilosaría y se cerraría sobre sí misma, deponiendo todo espíritu de enmienda y desatando un resentimiento aterrador contra la condición humana. Un signo de esta decadencia es el lenguaje manejado por la masa, en el que Zambrano se cuida mucho de identificar la renuncia a todo esos, como hizo, sin embargo, su maestro Ortega, sino más bien el fracaso para alcanzar el estatuto de persona, debido a una mímesis perversa de lo que ella misma califica como el lenguaje racionalista del hombre culto moderno, que la población subalterna aspira a manejar, pero nunca llega a hacerlo del todo. Con ello se advierte el efecto de la presión hegemónica ejercida por la burguesía, interesada en descalificar la parodia de sus ideas y costumbres realizada por su contrincante popular, por la clase popular, al tiempo que declara que no hay otra forma de vida alternativa a su pauta tradicional, a las pautas tradicionales que presenta la burguesía. ¿Cómo pueden salir de este impasse nihilista la vida civil, las costumbres y el gusto dominante en una sociedad? Por de pronto, mediante una comunicación pausada, pero sin cortapisas, entre grupos sociales diferentes, llamados a articular combinaciones incómodas en nombre de un respeto común hacia una vida que siempre devuelve a tareas que solo pueden ser compartidas. Quien se quiere persona, señalará, debe saber elegir a los demás, esto es, ponerse en el lugar de las voces que no llega a entender del todo y de las formas de vida que no ha elegido tampoco ni desea para sí. Llegados a este punto, Zambrano rechaza toda metaforología estática y arquitectónica para apuntar a la musicalidad, a su querida musicalidad, algo que, por otro lado, es una de las piezas más conocidas de su pensamiento, para apuntar a la musicalidad de una sinfonía como el amarzón que debe iluminar la gestación de un nuevo pacto social. Veámoslo en el último pasaje que citaré por extenso en estas observaciones sobre el estatuto que lo político posee en su obra. Un extracto que procede, una vez más, y finalmente de Persona y Democracia. Aquí sostiene Zambrano que la confusión del orden con la quietud hunde sus raíces en un terror palmario. Y es uno de los aspectos más peligrosos de ese estatismo que aún subsiste en la mente occidental, pues no hay una razón para que la imagen del orden sea la de un edificio más que la de una sinfonía. El motivo de que para la mayoría de las gentes sea así puede ser quizá que el edificio está ahí de una vez por todas, mientras dura, y la sinfonía hemos de escucharla, actualizarla cada vez, hemos de rehacerla, en cierto modo, o sostener su hacerse. Es una unidad, un orden que se hace entre nosotros y en nosotros. Nos exige participación. Hemos de entrar en él para recibirlo. El orden de una sociedad democrática está más cerca del orden musical que del orden arquitectónico. Fin de la cita. El texto introduce un punto de inflexión en la manera en que la tradición filosófica ha venido exponiendo aquello en lo que deba consistir la obra de la política, desmintiendo un principio que reuniría consenso entre pensadores tan opuestos por su fundamentación de la comunidad humana como son Aristóteles, Hobbes, Rousseau
o Kant. A todos los pondría de acuerdo Zambrano, precisamente en su contra. Sin arquitectónica no hay vida, parece emitir este plantel de sabios, parece emitir la propia filosofía, la propia tradición de la filosofía, desde la metafísica de Aristóteles al menos, ¿no? O desde el pensamiento de Platón también, ¿no? A lo que Zambrano replica en una reivindicación que el empirismo escocés, seguramente, e incluso autores como Gilles Deleuze elogiarían, que la vida es percepción y acción, pero también discurso y sonido, pues con ayuda de las palabras propias y ajenas nos formamos en tanto que individuos y, lo que es más importante, en tanto que personas. Cabe reconocer bajo este término la fuerza de su etimología clásica como instrumento que permite proyectar ese famoso personare, ¿no?, de las máscaras de los actores en el teatro, la voz del personaje trágico. Pero, como donde crece el peligro yace también lo que salva, como bien sabemos los filósofos o intentamos creer en ello, la persona no es una máscara, a entender de Zambrano, o mejor dicho, es una máscara consciente que rompe por ello el hechizo de la ignorancia y peripecia inconsciente en las que el personaje trágico desarrolla su vida. La persona se sabe habitada y atravesada por varias voces y discursos, pero no da rienda suelta a una suerte de paisaje anárquico, de palabras enunciadas sin ton ni son, a modo de juego, incluso de juego perverso, del juego del Joker, ¿no?, diríamos hoy en día, como aquel que a nosotros que contemplamos el mundo de Zambrano con nostalgia, porque ya no es el nuestro ni estamos ahí, nos recuerdan los excesos de las redes sociales, de los bullshits, ¿no?, de esas pamplinas que habitan nuestro espacio público, que habitan nuestros WhatsApps, ¿no?, que habitan nuestros Twitter, y de las fake news, por supuesto, ¿no? La palabra siempre es seria en la obra de Zambrano. Precisamente por ello es preciso escuchar la diferencia y reconocer en esa diferencia la dimensión que puede generar un tejido común. Ahora bien, nada de ello sería posible desde la barbarie de la abstracción totalitaria, sino que requiere adoptar la costumbre de contrariar las dinámicas de sociabilidad en que habitualmente nos reconocemos, con el fin de escuchar la voz del porvenir, de ese querido porvenir de Zambrano, que para ella no procede de manera inequívoca del pasado, sino más bien de un presente que sabe entenderse como un conjunto de situaciones diversas, diferentes. Desembocamos así en uno de los efectos que comporta la prioridad de la escucha atenta de las voces del otro en la concepción de lo político en Zambrano, a saber, una mesurada ternura hacia el cambio, la atención constante al cambio de las situaciones vitales, sostiene Zambrano, y la participación en proyectos de acción colectiva que conduzcan a una nación como España a una nueva fase en su historia. Es sintomático de este proyecto la exhortación que Zambrano dirige al pueblo español para crear de manera mancomunada un Estado, lo que ella llama un Estado nuevo y justo, cuyo espíritu objetivo se alimente de la convivencia ya alumbrada por el ensimismamiento sabio de una figura literaria y social como Don Quijote. Zambrano sostiene que el pueblo español, literalmente dotado de lo que ella caracteriza como una insobornable voluntad popular, que la anarquía del Estado español durante siglos no ha podido pervertir, según leemos en el artículo La reforma del entendimiento español, publicado en la revista Valenciana Hora de España en 1937, debe objetivarse en un Estado que devuelva también la confianza en el ser humano, no solo a España, no solo a su país, sino también a Europa y América Latina. Ahora bien, para dar ese paso sería preciso hacer frente a uno de los problemas más graves en un país como el nuestro, como es el caso de aquello a lo que se refiere de manera bastante directa, inevitablemente Zambrano, como la unidad del pueblo español, en el que nuestra pensadora acierta a encontrar un hervidero, lo que ella califica como un hervidero, como una encrucijada de Oriente y Occidente y de las corrientes de culturas y razas que vienen del noroeste y del sur. En los intelectuales, en el drama de España, encontramos estas expresiones. Una multiplicidad de líneas que conforman, a su entender, un tejido social
en que se entrecruzan la vena popular creadora en toda su divina potencia y lo que en un instante más allá, lo que un instante más allá va a ser la negra sombra de Caín, pero que no lo es todavía. En este momento, Zambrano está hablando de una obra galdosiana de misericordia y se está refiriendo, naturalmente, con esa sombra de Caín al conflicto en la guerra civil española. Me hago eco aquí de unas líneas que en los intelectuales en el drama de España llevan a Zambrano a dirigirse a ese retrato de España presente en Misericordia de Galdós, en la que reconoce una tensión que estalla en el conflicto civil de 1936, con la objetivación de un caínismo de doble signo ideológico y radicalidad, empecinado en detener el laboratorio de sociabilidad y alambique de culturas con que el país había actuado a espaldas de la miopía de un modelo de Estado monárquico autoritario que, como sostiene Zambrano, a comienzos del siglo XX no ha avanzado demasiado desde el modelo de Estado instituido por Cisneros, lo cual no puede dejar de ser bastante decepcionante. Es relevante atender a la emergencia en el texto de una fuerza oscura que proyecta los efectos de la pulsión de muerte sobre la realidad nacional. A mi juicio, el pensamiento de María Zambrano elogia de manera militante la tendencia intuitiva a la mezcolanza y la hibridación que es tradición en los pueblos de España. Quien no comprende esa diferencia, como ocurre con el precipitado de nostalgia de un pasado esencializado y huida de la contingencia del presente, que es el fascismo, bregará por reinstaurar por la fuerza un orden ético perteneciente al pasado, declinando la tarea de encontrar un concierto entre las voces que a veces intervienen con violencia en el espacio público. Entre la inercia del tradicionalismo y la revolución de los totalitarismos, el pensamiento político de Zambrano revela como fuerza salvífica la voluntad social, a menudo inconsciente, porque ligada al aprecio y gusto por la reproducción de la vida, de tejer vínculos sólidos entre las personas, palabras, acciones, instituciones que les protejan de la ceguera teórica que con frecuencia encubre la vulnerabilidad y la interdependencia que pesan sobre los cuerpos y dictaminan el alfa y omega de toda comunidad. Esta es la infraestructura de prácticas que sostienen la vida espiritual y civil de un país, lo que Zambrano califica la España viva, y el auténtico motor de constitución de la realidad española que la guerra civil segará a sangre y fuego, haciendo del infierno ese lugar donde no se ama, según sentencia Zambrano, un lugar de estancia. Deseo finalizar este ensayo de reconocimiento hacia la perspicacia del análisis político que Zambrano dirige a su presente con unas palabras airadas, distantes de su temperamento natural, del temperamento natural de Zambrano, pero forzosas por el contexto histórico en que las escribe. Unas palabras que Zambrano dirige a Gregorio Marañón, representante de la generación de los intelectuales neutrales durante el conflicto civil español, antes de finalizar la guerra. En esta carta, una carta híspida, dura, que seguramente a Zambrano le cuesta mucho escribir, anuncia casi como una Casandra ibérica que al pueblo español se le asesina precisamente por su afán de justicia y por la aspiración a crear lo que ella califica como una fraternidad humana en que el trabajo no sea una humillación y podamos mirarnos todos cara a cara. Un asesinato, al pueblo español se le asesina por obra de grupos sociales resistentes a perder sus privilegios, que se agarran a los valores históricos vivos del pasado, diciendo representarlos, con vistas a conservar un presente inmediato, castigando así a un pueblo por su magnífica potencia para renovar el mundo. Palabras de Zambrano. La capacidad analítica que esta autora advierte a Van la Lettre que la España social, la capacidad analítica de Zambrano advierte a Van la Lettre que la España social generada por el régimen franquista, esa que tanto apesadumbró a Max Aub, a ese magnífico representante de esta generación en el exilio, al volver a pisar suelo español
a finales de los años 60 y encontrar en Madrid mismamente, en una gran ciudad como Madrid, una sociedad gris, mojigata, conformista, temerosa del prójimo, una sociedad que le llevará a Max Aub a considerar el problema no es Franco, el problema son los españoles, el problema es esta sociedad que me he encontrado, ¿no? Una sociedad temerosa del prójimo porque al prójimo se le reduce a señor o a esclavo, un binomio tan pagano para un pueblo que había devenido católico, integrista, de hoz y coz y de una sola vez, y una sociedad acostumbrada a los valores y humildes expectativas que la España oficial permitía a las nutridas clases populares, que esa España caerá como una anticuada máscara trágica con el advenimiento de la democracia, ¿no? De un proceso acontecido con tal aceleración y radicalidad social e institucional que hiciera pronunciar a un conocido dirigente socialista, que seguramente el público en la sala conocerá, precisamente porque no hay abundancia de jóvenes, un conocido dirigente socialista en los 80, si hubiese habido más jóvenes ya me preocuparía y diría quién es, eso de que al país no lo iba a conocer ni la madre que lo parió. Pero nadie tuvo que hacerlo por aquel país. Evidentemente hubo transformación política, transformación institucional, pero creo, y ahí yo creo que Zambrano vuelve y que Zambrano confirma también su perspicacia teórica, la transformación procedió de abajo arriba. Es decir, la transformación, la sociedad española pidió ese cambio, ¿no? Nadie tuvo que hacerlo por el país, sino que fueron sus gentes las que transformaron a marchas forzadas sus hábitos de vida, sus hábitos de consumo, para bien y para mal también, por supuesto, y su horizonte de expectativas, sin vuelta atrás, al menos hasta el presente. Ya sabemos por Zambrano que las cosas siempre cambian, ¿no? Y la vida siempre cambia, y la vida social más. Pues la galvanización fascista del malestar siempre acecha en los momentos de crisis, y eso lo sabemos bien. Considero que el ejemplo dado por la evolución democrática española confirma la propuesta de Zambrano para entender la sociedad como un laboratorio de encuentros y desencuentros, y la política como esfuerzo por reconstruir sin descanso, y repito, sin descanso, los vínculos de convivencia e interdependencia, que no son precisamente vínculos de amistad, ni simpáticos, ni de filía, necesariamente, que han de unir en cada generación y quizás a su pesar, a pesar de cada generación, a quienes se sienten divididos por sus creencias, por su estatus social o por su misma situación vital, hasta el punto de que con frecuencia ni se escuchan. Y son las instituciones y el tejido institucional el que debe ayudarles a escucharse en lugar de ellos, ¿no? Superando las resistencias que ellos ofrecen a esa escucha, manteniendo siempre alerta la sospecha de que nada es para siempre, sino que todo lo presente mudará de rostro, por convincente que resulte ese rostro a no mucho tardar. Muchas gracias. El tiempo así. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por esta brillante conferencia que además pues, nos recuerda esa importancia de una buena política, ¿no? La verdad es que Zambrano, efectivamente, la has citado como Cassandra, ¿no? Esa clarividencia de hablarnos de cuestiones tan actuales como la paz nihilista, ¿no? De la que hablabas, todo está desintegrado, falta de comunicación entre las élites y las masas, ¿no? La reivindicación de una unidad del pueblo español que pase por la unidad en la diversidad, en la hibridación, en el mestizaje. Bueno, pues se comentan solos, ¿no? Gracias por traérnoslo y por hacer de altavoz. Y ahora tenemos unos minutos para el debate, preguntas, observaciones. No sé si hay alguien, críticas. Muy bien. Un segundo, sí, el micrófono. Sí, pero es por la grabación, porque... Desde su punto de vista de filósofa y de pensadora, porque seguro que este problema se lo ha planteado,
¿Cuál sería la solución para esa unidad de España que se tambalea? Ahí es nada. ¿Reunimos preguntas o...? Sí, yo creo que podemos reunir alguna pregunta más, o si quieres contesta. Bueno, sí. también hay una pregunta aquí, a lo He mejor. visto una más por ahí Sí. detrás también. No, pero yo me remonto más a las guerras púnicas. Pregunte usted. Bueno, más que preguntar, es casi pedirte, por favor, tirar un poco más del hilo. Ante todo, de verdad, no sé si felicitarte o más bien darte las gracias, porque quizás tú misma no te des cuenta de la importancia que tiene para los que sí llevamos años trabajando María Zambrano, escuchar nuevas voces y cómo sus palabras recogidas. Para mí ha sido una grata sorpresa, sobre todo la manera como has tenido de intentar presentarnos la presencia de la voz de Zambrano, o la validez, perdón, de esa voz en nuestros días, ¿no? Cosa que el anquilosado y academicista mundo zambraniano no siempre creo que ha hecho con la debida justicia, y me incluyo entre ellos. Pero quería decirte lo siguiente, con sumo acierto, de verdad, has planteado cómo la sombra de Ortega está desde el comienzo, la figura del padre, y en las reflexiones también de lo político de Zambrano, no solo en la ruptura entre la razón vital y su camino hacia la razón poética, sino en todos los dualismos que has traído de nuevo a colación con justicia, como individuo-persona, persona-personaje, pueblo-masa, justamente persona y democracia, y un zanjar cuentas también con Ortega, reivindicando una noción más machadiana de pueblo español que no la orteguiana de masa. Y haces muy bien, voy a hacerte ya la pregunta o la incitación a que sigas un poco hablándonos de ello. Has hecho muy bien en recordar que para Zambrano el absolutismo, que ha presidido toda la historia de Occidente, ¿no?, y que ha sido su gran enemigo, ha convertido a la humanidad en víctima permanente, como ese absolutismo, su objetivo final siempre es paralizar el tiempo, que el tiempo se detenga, que no haya cambio, si es posible anularlo, lo dice textualmente muchas veces. Pero, sin embargo, quizás... sí. Pues disculpa, la pregunta era, sin embargo, ¿cómo ves que Zambrano fuera tan reacia, fuera tan reacia a la noción de progreso? Porque en el mismo Persona y Democracia ella reivindica más bien términos como renacimiento, renacer, más ligados a una concepción casi metafísica, espiritualista del ser humano, que no a la política ilustrada de cambios políticos que encaminan a un progreso de humanidad. Muchas gracias. Y yo creo que podemos una última pregunta y luego, vamos, al menos por ahora, y luego, como Nuria es muy sintética, seguro que... Sí, había una última pregunta a usted allí. Gracias, buenas tardes. Yo decía que me remontaba más a las guerras púnicas porque quería aprovechar, bueno, pues la sapiencia de esta conferenciante que tenemos el honor de tener aquí. Y sí quería que nos diera como una pincelada sobre Zambrano, cuando yo creo que en alguna de sus tesis, pues en las líneas principales de su metafísica, el hilo conductor es Aristóteles. Entonces sí quería que nos diera usted alguna pincelada de filosofía pura, basándonos con Aristóteles y Zambrano. Por eso decía que me alejaba un poquito de la línea de la conferencia. Gracias. A ver qué haces con ella. Bien, Da para pues, varias tesis doctorales. Ella ya tiene 2, o sea que podría hacer unas cuantas más. Vamos a por la tercera. Eso es. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy amplias, muy difíciles de responder, sobre todo la primera y la última, también la segunda, no me veo muy en condiciones, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Creo que la cuestión de la unidad de España, que yo a lo que Zambrano se refiere como la unidad del pueblo español, no es sorprendente que se nos venga a la cabeza cuando leemos a Zambrano. Es uno de los problemas que ella
mira de frente antes, durante y después del conflicto que representa la guerra civil. Creo que para ser muy sintéticos y haciendo honor al anuncio de Valerio, en Zambrano hay una fuerte conciencia, hay una convicción muy intensa de que realmente en un país de territorialidad y vínculo nacional complejo como es España, ese laboratorio al que yo me he referido de mezcolanza, de hibridación, es una constante, pero es una constante que, digamos, por decirlo hegelianamente, no ha encontrado su momento de espíritu objetivo, no se ha objetivado gracias al Estado. El Estado no ha sabido recuperar, no ha sabido aprovechar, digamos, las energías y las dinámicas sociales, las prácticas, digamos, populares, que, sin embargo, han convivido de una manera muy natural en la diversidad de lenguas. Han vivido con naturalidad la frontera. Es decir, creo que en Zambrano hay una cierta búsqueda de denuncia, digamos, hay un cierto espíritu de denuncia a lo que ella califica como la ceguera teórica de la filosofía. Y, por supuesto, la ceguera teórica de la filosofía política, obsesionada con componer moldes de Estado como el Estado-nación que pueden perfectamente dejar a un lado, eclipsar, ocultar realidades sociales mucho más ricas y mucho más complejas. De manera que, ¿en qué consiste la unidad de España en Zambrano? Pues, digámoslo quizá con una frase con la que yo, por otro lado, también simpatizo mucho: menos soberanía, que es como cosa de nenes, de los nenes del Prusés y de todos los nenes del mundo, menos soberanía y más interdependencia. Es decir, una noción de interdependencia mínimamente madura, de interdependencia que reconoce que yo no puedo estar sin el otro, que yo dependo del otro, que yo tengo que arreglármelas para convivir con el otro y, sobre todo, para gestionar la dependencia mutua en la que estamos de una manera que no sea agresiva, que no sea dañina ni para el otro ni para mí. Esa creo que es una apuesta política por la que aboga Zambrano. Raramente la filosofía política ha avanzado en esa dirección. Es decir, creo que Zambrano es una anomalía en ese sentido. Claro, podría decirse en esa anomalía estamos. Es decir, no, como comentaban en una presentación del libro en la que estuve hace poco, ¿no? A lo largo del siglo XX, pues, en fin, los filósofos hemos tenido escasa suerte porque mucha mayor proyección social pues tuvieron los historiadores, tuvieron los sociólogos, tuvieron los politólogos. Una vez que ya nos hemos dado cuenta de que ninguno tiene la receta, digamos, para cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la convivencia nacional, pues a lo mejor a los filósofos nos toca decir algo y no estaría mal rescatar algunas piezas nobles de la tradición filosófica española, como es el caso de Zambrano, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, todo lo que yo pueda decir en torno a este problema, pues se lo pueden imaginar, es muy poco. Cómo contribuir de manera provechosa a un problema como ese, ¿no? En Zambrano, desde luego, sí hay una veta, un hilo, como decía Pedro, del que tirar y del que desde luego sale otra España. No sale la España guerra civilista, sale una España democrática, pero seguramente también una España por hacer. Una España por hacer desde el punto de vista de la España oficial, no de la España viva, que ella siempre opone también, ¿no? En segundo lugar, la cuestión del progreso. Sí, yo tengo la impresión de que Zambrano vive el progreso como una carcasa ilustrada, como una carcasa de una razón unidimensional, de una razón poco encarnada, ¿no? Es decir, el progreso está muy bien, el progreso nos puede incluso entusiasmar, suena a esperanza, pero también, digamos, presenta una dimensión
que desde el punto de vista de la idea de sociedad de Zambrano se impone desde arriba. Lo imponen los intelectuales, lo impone la teoría, lo impone la técnica, no lo imponen tanto las prácticas. En Zambrano el tradicionalismo sale muy mal parado, pero sin embargo sí hay un elogio constante. Por eso traía yo aquí a colación también autores como José Bergamín, que si fuéramos franceses, pues a lo mejor lo habría rescatado Jacques Rancière, ¿no? O Agustín García Calvo. Es decir, Zambrano pertenece con Bergamín y con García Calvo a ese tipo de intelectuales que han apreciado en la sociedad española una auténtica fábrica de saber, una auténtica fábrica de construcción de sentido, construcción constante de sentido. ¿Con qué mimbres? Pues evidentemente con los mimbres de la artesanía, con los mimbres no de la técnica moderna, sino con unos medios que naturalmente pues son los medios de lo popular. Y creo que Zambrano pertenece también su amistad con Rafael Dieste, que a mí me interesa mucho, porque Rafael Dieste es un personaje también muy anómalo para el tipo de visión de la educación que tenemos en España, que siempre hemos tenido en España. Rafael Dieste, como una cuarta figura, con Zambrano, con Bergamín y con García Calvo, trabaja, digamos, en nombre de esa especie de difusión de un saber popular que como una suerte de núcleo siempre vivo, salvífico, enriquece el espacio de lo social, enriquece la misma vida civil. Es un espacio del que siempre podemos aprender, ¿no? ¿Por qué tantos problemas con el progreso? Pues ya digo, porque el progreso no nace desde abajo, no tiene raíz. Uno se convence del progreso. Se convence de que el progreso está bien, pero claro, el progreso no parte de esa situación ensimismada, de esa certeza ensimismada de un sujeto que reflexiona incluso en el nivel, ya digo, de clases sociales que ni siquiera son intelectuales, ¿no? Que son intelectuales pero no lo saben, ¿no? Y por último, la relación con Aristóteles es una relación muy polémica, muy presente, pero al mismo tiempo en Zambrano, sobre todo en El hombre y lo divino, estoy pensando, ¿no? Ese famoso capítulo que yo he utilizado tanto en mis clases, cuando daba clases de ontología, por ejemplo, por la tarde, un horario horroroso. Recuerdo muchos años haber dado como lectura a mis estudiantes el capítulo sobre la condenación de los pitagóricos, ¿no? Aristóteles para Zambrano es un gran pensador, en el sentido de que es el pensador de la forma es proyecto, la forma es el descubrimiento de que en todas las cosas, en todo lo vivo, pero también en todo lo fabricado, hay un orden, hay un sentido, hay una disposición teleológica, digamos, ¿no? Es posible ver lo que no se da, es posible ver lo que no aparece. Aristóteles es todo eso, pero Aristóteles también anquilosa, solidifica la materialidad de las cosas. Ese famoso gesto, digamos, de la condena de los pitagóricos, precisamente por ser o por constituir una línea de pensamiento imperfecta que no ha comprendido la verdadera funcionalidad de la forma, Zambrano lo vive como una injusticia. En Aristóteles y en el pensamiento aristotélico hay mucha satisfacción por haberse impuesto a lo potencial, por haberse impuesto a la dinamis, a lo que puede ser. Sin embargo, como es bien sabido para cualquier lector de Zambrano, la potencia es lo que salva, la potencia es lo primero. Lo que pudo ser es el principio inspirador, por de pronto, de nuestra lectura de la historia. La historia, la política, siempre tienen que tener un mínimo de sensibilidad hacia aquello que pudo ser y no fue. La potencia no queda en el pasado, la potencia siempre está viva, a juicio de Zambrano. Y creo que ahí ella tiene un diferendo, tiene un motivo de discrepancia con Aristóteles muy profundo, que le lleva a explorar zonas de la filosofía antigua bien conocidas
por ella que no se pueden enmarcar, no encajan en las coordenadas aristotélicas, en el sistema y en el órgano, digamos, aristotélico. Bueno, pues, como veis, síntesis, claridad, perfección. Gracias, Nuria, de verdad, por esta clase, esta conferencia. Yo solo les animo a dos cosas antes de aplaudir. Una, que volvamos a leer todos a Zambrano, porque como estamos viendo nos es más útil hoy que nunca. Y segundo, no dejen de ver la exposición abajo, donde está esta imagen, por ejemplo, tan increíble del exilio, justo en los días en los que María Zambrano, por el mismo lugar por el que salió ella, tenemos las imágenes. Quizás esté ella, si buscan muy claramente, no lo sé, pero desde luego está luego la imagen de su regreso a España, ¿no? Y creo que esas dos imágenes que el comisario ha puesto contrapuestas en la parte de detrás de la exposición son el resumen de una época, de la filosofía y de una época de España. Gracias, Nuria, de nuevo, por tanto.